La madrugada no solo era silenciosa, era tensa. Una de esas noches donde algo se siente diferente en el ambiente, aunque nadie sabe exactamente qué. Eran las 3:47 de la mañana cuando un convoy de camionetas negras comenzó a moverse con precisión milimétrica por calles prácticamente vacías, avanzando sin sirenas, sin luces, sin margen de error. Dentro de uno de los vehículos, el rostro firme de Omar García Harfuch dejaba claro que esto no era un operativo cualquiera. No había espacio para dudas. Todo estaba calculado. El destino, una residencia de alto perfil, vinculada directamente con Alejandro Moreno, Alito. En cuestión de segundos, el operativo explotó en acción. Las unidades se posicionaron. Elementos descendieron sincronizados. Un golpe seco. Otro más. La puerta principal cedió. El silencio se rompió de golpe mientras las luces invadían cada rincón del inmueble. Voces firmes, órdenes claras, pasos acelerados. No era improvisación, era ejecución. Dentro, la escena cambió por completo. Habitations abiertas, cajones vaciados, dispositivos asegurados. Cada objeto parecía tener un significado. Cada documento, una posible pieza de algo más grande. Los agentes avanzaban sin distracción, revisando cada espacio como si supieran exactamente lo que estaban buscando. Y entonces, comenzaron a aparecer los indicios. Archivos, registros, connections. Información que apuntaba a movimientos fuera de lo común. Rutas, nombres, cifras. Todo bajo una misma línea. Combustible, distribución, redes ocultas. El concepto de huachicol ya no era solo una palabra. Comenzaba a tomar forma dentro de esa casa. La tensión subió. En ese momento, dentro del inmueble, Alejandro Moreno fue localizado. El ambiente se volvió denso. No hubo persecución. No hubo escape. Solo miradas cruzadas y una realidad que ya no podía ignorarse. Rodeado, sin salida clara, el momento quedó marcado como el punto de quiebre de toda la operación. Las órdenes se cumplieron. Y mientras eso ocurría dentro de esa residencia, afuera, el país aún dormía sin saber lo que estaba a punto de estallar. Minutos después, la información comenzó a filtrarse. Primero, rumores. Luego, versiones más concretas. Finalmente, titulares. Un operativo encabezado por Harfuch. Un cateo de alto nivel. Un nombre que nadie esperaba ver en ese contexto. Las redes sociales explotaron. El nombre de Alito se volvió tendencia en cuestión de minutos. Videos, teorías, análisis, reacciones. Todo sucediendo al mismo tiempo. Nadie tenía la historia completa, pero todos hablaban de lo mismo. Y mientras el ruido crecía afuera, adentro, el proceso continuaba. Cada evidencia era asegurada. Cada registro, documentado. Nada podía quedar fuera. Porque lo que estaba en juego ya no era solo un operativo, era una posible red que, de confirmarse, podría escalar a niveles mucho más profundos. Analistas comenzaron a intervenir. Algunos lo veían como un golpe directo a estructuras de poder. Otros, como el inicio de una cadena de eventos que apenas comenzaba. Las preguntas empezaron a multiplicarse más rápido que las respuestas. ¿Quién más está involucrado? ¿Cuánto tiempo llevaba operando esto? ¿Y por qué justo ahora? Las horas pasaron, pero la intensidad no bajó. Los medios seguían actualizando. Las especulaciones crecían. Las versiones cambiaban. Pero algo era claro. Esa madrugada había marcado un antes y un después. Porque más allá del operativo, más allá de los nombres, más allá del impacto inmediato, lo que realmente quedó fue la sensación de que algo mucho más grande se había empezado a mover. Y cuando eso pasa, nada vuelve a ser igual. Y mientras el país intentaba entender lo que estaba pasando, dentro del círculo más cercano al poder todo comenzó a moverse con una velocidad completamente fuera de lo normal. Las llamadas no paraban, teléfonos ardiendo, equipos legales activándose en segundos, reuniones privadas organizándose de emergencia. Nadie quería quedar fuera de lo que ya se sentía como un momento crítico,
porque lo que había iniciado como un operativo silencioso en plena madrugada ahora se estaba convirtiendo en una tormenta imposible de contener. Mientras tanto el equipo encabezado por Harfuch seguía avanzando sin detenerse, asegurando cada documento, cada dispositivo, cada posible evidencia. No había margen de error. Todo debía quedar perfectamente registrado porque cada pequeño detalle podía ser clave para lo que vendría después. Y justo en ese punto comenzaron a aparecer más conexiones, más nombres, más rutas que no solo apuntaban a una operación aislada sino a una red mucho más amplia de lo que cualquiera había anticipado. Lo que se encontró dentro de esa residencia empezó a encajar como piezas de un rompecabezas que llevaba tiempo construyéndose en silencio. Movimientos de combustible, rutas estratégicas, intermediarios, operaciones que parecían coordinadas con una precisión inquietante. Y eso elevó la tensión a otro nivel porque ya no se trataba solo de una figura pública, se trataba de una estructura completa que comenzaba a revelarse poco a poco, mientras eso sucedía dentro del operativo. Afuera todo explotaba, redes sociales saturadas, el nombre de Alito dominando cada plataforma, teorías cruzándose, videos apareciendo cada minuto, análisis improvisados tratando de explicar lo que estaba ocurriendo. Pero la realidad es que nadie tenía la historia completa, solo fragmentos que aumentaban la incertidumbre. Mientras tanto dentro del círculo político la presión crecía, posicionamientos comenzaban a prepararse, estrategias de contención activándose, intentos por controlar la narrativa antes de que se saliera completamente de control, pero era demasiado tarde, porque cuando la información empieza a filtrarse a ese nivel ya no hay forma de detenerla. Cada minuto traía una nueva versión, cada versión abría más preguntas, y esas preguntas empezaban a incomodar a más de uno, porque los nombres seguían escalando, empresarios, operadores. Figuras que hasta ese momento no estaban en el foco público comenzaban a aparecer vinculadas de distintas maneras, lo que hacía que todo se volviera aún más delicado, porque ya no era un solo caso, era una red que parecía extenderse en múltiples direcciones, y en medio de todo eso el equipo operativo mantenía el control, sin distracciones, sin filtraciones internas, concentrados únicamente en ejecutar cada paso con precisión absoluta, sabiendo que cualquier error podría cambiar completamente el rumbo de todo, y justo cuando parecía que ya se había encontrado lo más relevante surgió un nuevo elemento, algo que no estaba contemplado inicialmente, una pieza inesperada que abría una nueva línea de investigación y que podía cambiar completamente la dimensión del caso. Ese hallazgo obligó a tomar decisiones en tiempo real, evaluar riesgos, medir impactos, porque lo que estaba en juego ya no era solo el resultado de un operativo sino las consecuencias que esto tendría a nivel nacional. Mientras tanto el ruido afuera seguía creciendo, analistas debatiendo, opiniones divididas, algunos viendo esto como un golpe directo contra estructuras de poder, otros cuestionando el contexto y el momento en el que todo estaba ocurriendo. Pero lo único claro era que nadie permanecía indiferente, la tensión se mantenía alta, cada actualización aumentaba la expectativa, cada nuevo dato generaba más incertidumbre. Y en medio de ese escenario una pregunta comenzó a repetirse con más fuerza que cualquier otra: si esto que salió a la luz era solo una parte, entonces ¿qué más permanecía oculto? ¿Qué más estaba a punto de salir? Porque cuando una estructura de este tipo empieza a desmoronarse lo hace por completo, no se detiene a medias, y eso era exactamente lo que comenzaba a sentirse, que lo ocurrido esa madrugada no era un evento aislado sino el inicio de algo mucho más grande. Algo que llevaba tiempo construyéndose lejos de la vista pública y que ahora empezaba a emerger con una fuerza imposible de ignorar. Y cuando ese tipo de cosas salen a la superficie ya no hay forma de contenerlas, ya no hay manera de regresar al punto inicial, porque el impacto ya está hecho, la conversación ya está encendida y la atención de todo un país está completamente enfocada en lo que puede pasar después. Y ese después, en ese momento, era lo único que realmente importaba porque todo indicaba que lo más fuerte aún no había ocurrido y que lo que estaba por venir podía cambiarlo absolutamente todo. Y ese después no tardó en empezar a tomar forma, porque mientras el ruido mediático seguía creciendo, en segundo plano comenzaron a activarse movimientos todavía más delicados, reuniones discretas a puerta cerrada, llamadas entre actores clave que hasta ese momento no habían aparecido públicamente.
Ajustes estratégicos que evidenciaban que lo ocurrido había tocado fibras sensibles en niveles altos, porque cuando una operación así avanza, no solo expone, también obliga a reaccionar, y esas reacciones empezaron a sentirse casi de inmediato, mientras tanto el equipo de investigación profundizaba en la información asegurada, cruzando datos, conectando registros, reconstruyendo rutas completas que mostraban patrones repetitivos, coincidencias que ya no podían considerarse casualidad. Lo que reforzaba la idea de que no se trataba de eventos aislados sino de una operación sostenida en el tiempo, cuidadosamente estructurada, lo cual elevaba aún más la magnitud de todo, porque cada nueva conexión abría una puerta distinta, cada nombre llevaba a otro, cada registro apuntaba a más puntos que ahora debían ser revisados, y eso implicaba algo claro: el operativo inicial solo había sido la entrada, no el punto final. Afuera la conversación seguía escalando, medios intentando confirmar versiones, filtraciones que aparecían y desaparecían, audios, documentos, capturas que circulaban generando aún más incertidumbre, mientras la opinión pública comenzaba a dividirse en múltiples narrativas, algunos convencidos de que se estaba destapando algo histórico, otros cuestionando absolutamente todo, pero lo cierto es que la atención no bajaba, al contrario, aumentaba con cada minuto que pasaba, porque la sensación de que algo más grande estaba por revelarse se volvía cada vez más fuerte. Dentro del entorno político la presión ya era evidente. Posicionamientos medidos, declaraciones cuidadosamente estructuradas, silencios que decían más que cualquier discurso, porque en momentos así cada palabra pesa, cada omisión también, y eso hacía que el ambiente se volviera aún más tenso. Mientras tanto las líneas de investigación se expandían, nuevos puntos en el mapa comenzaban a marcarse, nuevas posibles ubicaciones, nuevos actores que entraban en revisión, lo que obligaba a replantear estrategias constantemente. Porque el escenario ya no era estático, estaba en movimiento constante, y cada decisión tenía consecuencias inmediatas, y en medio de todo ese proceso apareció otro elemento que terminó de elevar la incertidumbre: información que sugería que ciertas operaciones no solo estaban conectadas a nivel local, sino que podían tener ramificaciones más amplias, lo que abría un panorama completamente distinto, uno mucho más complejo y difícil de contener. Ese hallazgo encendió alertas internas, obligó a reforzar protocolos, a blindar información, a evitar filtraciones que pudieran comprometer el avance, porque ahora el margen de error era prácticamente inexistente. Cualquier paso en falso podía alterar completamente el rumbo. Mientras tanto afuera el interés no disminuía, al contrario, se convertía en una especie de vigilancia colectiva donde cada movimiento era observado, analizado y reinterpretado en tiempo real, lo que hacía que controlar la narrativa fuera prácticamente imposible. Porque ya no dependía de una sola fuente, dependía de múltiples voces que construían versiones paralelas, algunas cercanas a la realidad, otras completamente especulativas, pero todas alimentando el mismo fenómeno, y ese fenómeno seguía creciendo. Mientras tanto dentro del núcleo de la investigación se comenzaba a delinear un escenario más claro, no definitivo, pero sí lo suficientemente sólido como para entender que lo que había comenzado esa madrugada estaba lejos de terminar, porque cada hallazgo no cerraba el caso. Lo expandía, lo llevaba a nuevas dimensiones, y eso implicaba algo inevitable: esto no se iba a resolver rápido, no se iba a diluir en cuestión de días. Al contrario, todo apuntaba a que apenas estaba entrando en su fase más crítica, esa donde las decisiones pesan más, donde los riesgos aumentan y donde las consecuencias comienzan a sentirse en distintos niveles. Y justo en ese punto, cuando parecía que la situación ya estaba al límite, surgió una nueva interrogante que cambió el enfoque de todo. Si esta red llevaba tanto tiempo operando y si ahora comenzaba a revelarse de esta manera, entonces ¿quién más sabía? ¿Quién más había estado cerca? ¿Quién más podía aparecer en los siguientes movimientos? Porque cuando una estructura así empieza a caer, rara vez lo hace sola, y eso era lo que comenzaba a generar una expectativa aún mayor: la idea de que lo ocurrido no era un final, sino el inicio de una cadena de eventos que todavía no mostraba su punto más alto, y esa sensación, esa incertidumbre constante, era lo que mantenía a todos atentos, porque en escenarios así lo único seguro es que lo más impactante casi siempre llega después.